Hola, hola, buenas noches, apreciados hermanos, saludo en la fe, que la paz del cielo sea con ustedes, que nuestro Padre Celestial les bendiga grande y fuertemente en este nuevo día o nueva noche, hermanos, que estamos en el 2026, gloria a Dios, estamos vivos. Comenzamos, hermanos, con el pie derecho en el nombre del Señor, predicando la palabra de Dios, porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, predicar las palabras, ¿verdad? Dar las buenas nuevas, ¿verdad? Para aquellos que no saben de la palabra de nuestro Dios, lo podemos esparcir por esta palabra, hermano, lo podemos esparcir por muchos medios, hermano, mientras hay ahorita libertad, ¿verdad? Para hacerlo. Porque si no, dice la mensajera del Señor que lo haremos en las persecuciones, ahora sí, si no lo hacemos en tiempo de paz, lo van a hacer en el tiempo más severo, que habrá persecuciones, hermano. Ahí se hará y se predicará la palabra de Dios, pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Bueno, para dar inicio a esta palabra, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar, hermanos. Así voy a estar de pie para hacer una oración, pedirle a nuestro Espíritu Santo que nos ayude a entender y comprender lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido para nosotros, ¿verdad? Y aplicarnos lo que estudiamos y vivirlo también, hermanos. Vamos a dar inicio a la oración. Querido Señor, en esta hora de la noche te damos gracias, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Ven, Padre Santo, a dirigirnos en esta hora. Seas tú en este momento, Padre, quita todo obstáculo de nuestro camino, Padre, todo pensamiento malo, impuro sea retirado, Señor, y que solamente la paz del cielo, Padre, venga a refugiarnos en esta hora. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo para proclamar tu palabra, tu mensaje, proclamarlo, vivirlo, Padre, enseñarlo, Señor, y también que nos conmueva, Señor, a nosotros y a nosotras, Padre, que también predicamos tu palabra. Gracias, Padre Jehová, Padre Señor Jesucristo, y por todo lo que tú nos has dado, amoroso Dios. Amén. Bueno, vamos a estudiar, hermano. Seguimos con la segunda parte de la palabra de nuestro Dios, la revelación, ¿verdad? Ya vimos ayer la primera parte de la revelación, ¿verdad? Del Apocalipsis. Vamos por la segunda parte, hermanos. A donde ya hablamos, hermanos, también ayer hablamos de la primera parte del Apocalipsis, a donde prediqué la palabra de Dios. Dice que el que lea entienda, ¿verdad? Y el que oye también, ¿verdad? Y guardemos las cosas en ellas escritas, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Vemos también en Deuteronomio 29, hermanos, que dice que las secretas son para Jehová, mas las reveladas son para nosotros, ¿verdad? Que el Señor envió a su siervo, ¿verdad? Al ángel de la iglesia, ¿verdad? Esos son los ministros, hermano. Para ellos fueron las revelaciones, hermano, para que nosotros entiendamos y comprendamos cada jota, cada tilde y no seamos engañados. Vamos a entrar de lleno, 1 Corintios 15, 20 al 23. Vamos a agarrar la palabra de Dios, hermanos, con mucha reverencia. 1 Corintios. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Dice la palabra de así. Mas cada uno, perdón, Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán verificados, van a vivir, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, los que ganemos, hermano, la vida eterna, los que ganemos la vida eterna, hermano, vamos a ser, hermanos, merecedores de aquel reino que el Señor nos está ofreciendo.
Cristo es la primicia, hermanos. Amén. Vamos a leer Hebreos 1 al 6, lo que dice la palabra de Dios en los Hebreos. Otra vez, cuando introduce el primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle a nuestro Padre Celestial, dar gloria y honra solamente a nuestro Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 29, hermanos. Romanos 8, 29. Porque a los que antes, dice la palabra de Dios, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es primogénito, hermanos? Entre muchos hermanos, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así es, amén. Vamos a leer Colosenses 1:15 al 18. Tenemos muchos versículos bíblicos, hermano, del Nuevo Testamento para ir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, 15, 18 dice la palabra de Dios aquí, hermanos. El cual es la imagen. Vemos que el primogénito ya lo estudiamos, hermano. Y dice que le adoren, ¿verdad? Ahora vamos a ver Colosenses 1, 15 al 18. El cual es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda criatura. Por eso dice, adórenle. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, sean dominio, o sean ¿qué, hermanas? O sean potestades. Todo fue creado por nuestro Padre Celestial, hermano, y reposó el séptimo día. Todo fue creado por Él y para Él. Y es antes de todas las cosas. Y dice aquí, y Él es antes de todas las cosas creadas, hermano, es eterno. Y Él es antes de todas las cosas creadas. Por Él todas las cosas subsisten, hermanos. Y a Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en Él todos tengan ¿qué? Vida eterna, hermanos. Amén. Vamos a leer, hermanos. Ahora vamos a darle lectura a Romanos 4, 17. Muchos versículos del Nuevo Testamento. Romanos 4, 17. Dice la palabra de Dios aquí, dice, como está escrito, que por Padre de muchas gente te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Gloria a Dios, hermanos. Está hermosa la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer los Efesios 1:20 al 21. Mira,
todo lo que nos dice la palabra de Dios aquí, hermanas. 1:21, del 20 al 21. La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos. El Señor resucitó y está con nuestro Padre Celestial allá en los cielos. La cual obró en Cristo, amén, resucitándole de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos. Gloria a Dios, hermanos. Por eso dicen todo, adórenle cielos y tierra. Por eso dice el mensaje del primer ángel, segundo y tercero, hermano. Y sobre todo, principado y potestad y potencia y señorío. Todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Esto, el 21, hermano, me agrada. Porque el Señor tiene poder. Todo lo que le pidamos nosotros en su nombre, nuestro Padre Celestial lo hará, hermano. Tenemos que creer. Tenemos que creer a la palabra para que el Señor escuche nuestras oraciones, hermano. Ya no importarnos nada, hermano. Como el apóstol Pablo vivía tantas tribulaciones, hermano. Vivía muchas cosas, hermano. Nosotros tampoco ya no nos debe de importar nada de este mundo, hermano. Hay que aprender, hermanos, a confiar en el Señor, que lo que nosotros le pidamos en oración, el Señor lo hará cuando Él diga, cuando Él quiera. Y si Él ve que va a ser para beneficio de nosotros, no nos va a dar y lo va a hacer. Todo lo que pidamos en su nombre, dice. Y en esto Él tiene poder, dice, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre potestad, dominio, en todo, hermano. Eso a mí me gusta y esto me lo estoy aplicando en mi vida, hermano, porque yo tengo que aprender a confiar en el Señor, creer en Él, que Él hará las cosas, lo que yo le pido en oración, Él lo hará a su debido tiempo, hermano, no cuando yo diga ni cuando yo quiera, cuando Él decida, porque Él tiene dominio, dice, Él domina todo pensamiento, Él domina todo, hermano. Él va a dominar cuando Él guste, hermano. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis 3:21. Mira esta palabra, hermanos. Apocalipsis 3:21, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:21 dice, el que venciere, qué hermosa palabra, el que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros somos más que vencedores por la sangre de Cristo, hermano, que fue derramada en la cruz del Calvario, el Señor dice que igual, dice, como Él se sentó en su trono de su Padre, dice que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo, dice, en mi trono. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más nos está ofreciendo nuestro Padre Celestial? Tenemos que vencer, hermanos, todo obstáculo, toda tentación, todo pleito, toda cosa, hermano, que desvía nuestra mente de la palabra de Dios. No hacer caso a nada, hermano. Estar concentrado más y más en la palabra, porque Satanás pone muchas barreras, hermano, para desviar nuestra mente, nuestra atención y no pongamos en práctica la palabra de nuestro Dios. Hay que tener cuidado porque el enemigo trabaja de una o mil maneras, hermano, pero eso no nos puede detener. Predicar la palabra de Dios, estar pensando en cosas que uno no debe de pensar, colocárselo a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis 10. Y vamos a leer el verso 19 y 16. ¿Qué dice, hermanos? No, 19, 16. Apocalipsis 19, el verso 16. El verso 16. Apocalipsis 19, 16. Dice la palabra de Dios aquí. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. El Señor, cuando venga en las nubes de los cielos, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. En eso tenemos que creer, hermano, y confiar en esa promesa, que el Señor así va a venir.
vamos a leer Apocalipsis 2:27. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:27. Y la regirá. Mira, el Señor va a venir como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y dice, y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, hermano. Todos los reinos van a ser quebrantados. Todos estos reyes, hermanos, que piensan que tienen el poder y tienen el dominio de este mundo, no, hermano. Ellos van a ser, dice, como vaso de alfarero, quitado de en medio. Y el Señor solamente va a reinar. Creemos en esa promesa, hermano, que muy pronto se cumplirá. Seguimos, hermanos, con Salmos 2, 8 y 9. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora vámonos en Salmo 2, 8, 9. Dice la palabra de Dios aquí. Salmo 2, 8, 9. Mira, dice la palabra de Dios, pídenme. Mira lo que dice aquí. Pídeme. ¿Qué nos dice? Que le pidamos. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posición tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos, dice, mira la palabra de Dios como dice, quebrantarlo haz con vara de hierro y como vaso de alfarero los desmenuzará. Esto es lo que va a hacer el Señor, hermanos, con las naciones. Todo lo que le pidamos nosotros, el Señor va a obrar a su debido tiempo. Hay que creer en este salmo tan hermoso, importante para nuestras vidas. Vamos a leer Juan 15:13. Vamos a Juan 15:13. Vamos a leer este versículo que está interesante y hermoso y bonito, hermano. Mira lo que dice San Juan 15:13. Nadie tiene mayor que este. O sea, nadie tiene mayor amor que este, que nuestro Padre Celestial Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por su amigo o por su hijo. Nadie, hermano. Cristo nos amó tanto y se entregó por nosotros, hermano. En primicia, dice. Nuestro Padre Celestial nos ama y Él no le agrada que nosotros suframos, hermano, en este mundo lleno de rebeldía, lleno de pecado y de desobediencia a la palabra de nuestro Dios. Él no le agrada, hermano, que nosotros suframos. No, nosotros todo lo que le pidamos en el nombre del Señor, Él lo hará a su debido tiempo nuevamente. Entonces, Él nos amó. Nadie más, dice, Él es amor. Y Él nos ama. Vamos a leer Isaías. Mira ese grande amor. Ahora vamos a comparar Isaías 38:17. Mira lo que dice el texto bíblico, hermano. Ya leímos Juan 15:13, hermano, que Él tiene amor por nosotros. Él nos llama. Él nos llama a que nosotros nos arrepientemos, que nosotros dejemos nuestros pecados, nuestra vana manera de vivir. El viejo hombre, ya somos nacidos por la sangre de Cristo, somos convertidos, hermano. Debemos de nacer el nacimiento. Apreciados hermanos, esto lo tenemos que aplicar yo en mi vida personal. Y cada uno de ustedes también se lo puede aplicar, hermano, en el nombre del Señor. Si nacemos de nuevo, hermano, tenemos que leer, estudiar y comprender la palabra de nuestro Dios, que Él nos dice. 38:17 de Isaías. de Isaías. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, hermano. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción,
porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermanos, cuando ya nosotros reconocemos que el pecado no, ya no podemos más con el pecado y vamos a los pies de Cristo, Él echa todo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando verdaderamente tenemos una conversión, no nada más que nos bañemos en el agua, hermano, y ya. No, tenemos que nacer. Tiene que ver el nacimiento de nuestra manera de vivir. Dejar el viejo hombre, hermanos. Tenemos que predicar, tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo nosotros primero, hermanos. Tenemos que creer en el evangelio que tiene poder, Dice que en el cielo y en la tierra tenemos que creer, hermano, que Cristo tiene poder para transformarnos. Nosotros debemos de pedirles con el corazón abierto, hermano, para que Él este corazón, hermano, lo purifique. Para este corazón, hermano, entre, hermano, la palabra de nuestro Dios y en nuestra mente. Nos demos cuenta que cuando vamos a los pies de Cristo, hermano, ya somos nueva criatura. Que todos nuestros pecados quedaron a un lado. Ya el Señor no se acuerda más de nuestras iniquidades. Pero si nosotros seguimos creando, si nosotros seguimos, hermano, haciendo lo malo delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, el Señor todo lo oculto, todo lo ve. Dice que todo lo secreto traerá Él a juicio. El Señor sabe, hermano. Así que si nosotros tenemos pecado oculto, hermano, tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios. Ya no volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque no vamos a ganar la vida eterna. Y en aquí nos vamos a quedar. Entonces, hermano, dice, vamos a hacer como Isaías, dice 38:17. Y lo que dice Jeremías 31:34, hermano, es interesantísimo. Mira, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti plugo librar mi vida, del hoyo de corrupción lo libraron. Porque echaste tras tus espaldas todas mis pecados, por todas mis iniquidades. Vamos a leer Jeremías 31:34. Mira, y esto sí está hermoso. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a Jehová? Porque todos, dice aquí Jehová, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, hermano. Qué bonito nuestro Padre Celestial nos habla en su palabra, que Él ya no se va a acordar más de nuestros pecados, hermano. Ya no, para nada, hermanos. Vamos a leer el espíritu de profecía, hermanos. Mira lo que dice el espíritu de profecía. Dice, entonces se aplicará la declaración que hizo el Señor por Jeremías. Ya lo leímos, 31:34. No me acordaré más de su pecado. No es extraño que el amante y amado discípulo Juan atribuyó a este ser que tanto había hecho por nosotros, Cristo, la gloria y el dominio para siempre jamás. He aquí que viene con las nubes, todo el ojo le verá. Los que le traspasaron todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Ahora vemos, hermano. He aquí, Juan aquí nos transporta al segundo advenimiento. Vamos a seguir estudiando, hermano, los textos bíblicos. Mira. Dice la palabra de Dios aquí. Vamos a leer, hermano. Hechos 1, 9 y 11. Vamos a leer Hechos. Vamos a leer Hechos 1, 9, 11. Dice la palabra de Dios.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube. Los discípulos vieron a nuestro Padre Celestial que fue alzado en una nube, hermanos. Y viendo al Señor dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado en una nube y le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, los discípulos estaban mirando hacia el cielo porque veían esa nube, veían que Cristo ahí se iba. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a los discípulos, hermanos, vestidos de blanco, los cuales también le dijeron, varones Galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, en esa nube, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, hermano. Esa es la promesa. Nuestro Padre Celestial, así como los discípulos vieron que venía, así, hermano, va a venir con poder y gloria. Ya no va a venir, hermano, como vino la primera vez. No, va a venir con poder y gloria, hermano. Va a venir a traer juicios, hermano. Él va a venir a enjuiciar, hermano, para aquellos que no nos quieramos arrepentir de nuestros pecados y nuestras maldades. Si seguimos acariciando, hermano, si seguimos deleitándonos con la lepra del pecado, que entre más, como en el tiempo de Jesús, hermanos, que habían leprosos, ellos tenían lepras, unas personas tenían lepras, hermano, y la lepra, la gente le tenía miedo porque tenían lepra, porque era una enfermedad incurable para ellos, enfermedad de muerte. Entonces nosotros, hermanos, si acariciamos esos pecados que tenemos ocultos o que nosotros queremos engañar, que no, queremos engañar a la gente, hermano, pero no es así, porque a nuestro Padre, nosotros tenemos una conciencia, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nosotros lo recibimos en verdad y en el amor, entonces lo aplicamos a nuestra vida, hermano. Y no dejamos que la lepra del pecado nos invada, porque si nosotros acariciamos el pecado y nos deleitamos, hermano, en oír o en ver o en hablar o hasta hacerlo, hermano, porque después de todo eso, hermano, va al hecho, lo hacen, ¿sí? El pecado. Entonces, si estamos acariciando, nos estamos invadiendo y más nos gozamos en el pecado, a donde Cristo nos está diciendo que ya no, ya somos nueva criatura. ¿Sí? Pero si andamos conforme a la carne, nos enojamos. Pero si andamos conforme al Espíritu, rechazamos, odiamos todo que no venga de Cristo. Lo odiamos, hermano. Hay que odiar más, como dice el canto, hay que odiar más el pecado, más y más odio al pecado. ¿Sí? No acariciarlo de nuestro corazón ni en nuestra mente, ni nada, hermano, nada. Dice la palabra de Dios aquí, Hechos 1, 9, 11. Bueno, ya lo leímos, hermanos, a donde dice que Cristo va a venir en las nubes de los cielos, así como los discípulos vieron que él se fue y quedaron mirando, que quedaron tan sorprendidos viendo a esa nube. Así el Señor va a venir a las nubes de los cielos. Todo ojo lo verá, hermano, no va a venir, hermano, nada más que venga por un escondido o que venga como ladrón, no, hermano. A los hijas de Dios no los va a agarrar como ladrón. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los hijos y las hijas de Dios van a estar preparados, ¿sí? No los va a sorprender como ladrón. ¿Sabes a quiénes van a sorprender como ladrón? A los impíos, a los que no quisieron remediar, a los que no quisieron ir a los pies de Cristo, a los que no quisieron dejar su vanagloria, su mala manera de vivir, de sentir, de hacer todo lo que el mundo nos dice y hace. Lo que no acatamos a los mensajes, a la palabra de nuestro Dios, vamos a ser sorprendidos como ladrón. Pero los hijos de Dios, hermano, que están buscando diligentemente la palabra, no vamos a ser sorprendidos, hermano. Vamos a decir, este es mi Dios y le hemos esperado. Amén. Ahora vamos a leer, hermanos, qué hermosa palabra de nuestro Dios que trae para nuestra vida. Vamos a leer, leímos Hechos, vamos a leer Mateo 24, 27. Vamos
Vamos a leer Mateo 24, 27. Mira lo que dice la palabra de Dios esa en San Mateo. Veinticuatro, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, hermano. Todo ojo le verá. No va a venir nada más que en las cámaras, que va a venir en secreto, o que va a venir como ladrón. No, hermano. Todo ojo le verá. Como ladrón es para los impíos, hermano. Porque no van a estar preparados, los va a sorprender. Pero los hijos de Dios no. Vamos a leer Mateo, hermano, 24, 31, que dice la palabra de Dios ahí. Ahora dice el Señor aquí, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Fíjate, hasta el otro cabo el Señor va a juntar, ¿qué? Lo vuelvo a repetir. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un lado del cielo hasta el otro lado. Qué hermosa palabra, hermano, que nosotros nos encuentremos ahí, hermano. Que nosotros ganemos la vida eterna. No para vergüenza ni confusión, hermano, no. Que encuentremos, hermano, verdaderamente la vida eterna. Es personal, hermano. Ahora, si uno verdaderamente quiere cambiar, quiere buscar la palabra de Dios, quiere someterse al Espíritu, no a la carne, hermano. Quiere uno, hermano, tiene que dejar todo lo que nos atrae. Todo, hermano, lo que nos atrae, la pintura, el cabello pintado, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, los celos, hermanos, también, que son del diablo, hermanos, son de Dios. Todo eso hay que dejarlo, hermano, porque eso no nos beneficia. Eso acaba con nuestra vida espiritual, hermano, y eso no. Todo eso, hermano, dice que no, hermanitos, hermanas, estamos mal. Y tenemos que nacer, y tenemos que pedirle al Señor. Y sabemos que el Señor tiene mucho poder, que Él nos puede ayudar a dejar todo eso, lo que sentimos, a un lado, ¿verdad? Para seguir la palabra de nuestro Dios, ¿verdad, hermanas? Vamos a leer ahora Él va a enviar, dice, a sus ángeles, ¿verdad? Con voz de trompeta, qué hermoso. Primera de Tesalonicense 4 al 16. Mira lo que dice, vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Tesalonicense primero 4 al 16. Porque el mismo Señor, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, no seremos adelanteros. No, nosotros, hermanos, no vamos a ser adelanteros. Si nosotros nos quedamos vivos, vamos a ser arrebatados, dice, con los muertos justos, los que han ganado la vida eterna. Dice, hermano, que después de 1000 años que descienda Cristo, porque dice que van a resucitar primero los hijos de Dios, y van a ir 1000 años allá con nuestro Padre Celestial al cielo, allá. Entonces, después de 1000 años, el Señor regresa, hermano, para darle su pago. Entonces, después de 1000 años, los muertos impíos van a resucitar para muerte eterna. Bueno, hermanos, por eso dice aquí, porque el mismo Señor con voz, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, o sea, nosotros los que estemos vivos,
Vamos a leer el 17, hermano, porque está interesante. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en esta palabra de esperanza, hermano. Que sí tenemos esperanza, que nosotros los que vivamos, hermano, no vamos a ser adelanteros, hermano, de los que duermen. Vamos a ser igual, dice, llevado en las nubes de los cielos a recibir a nuestros Padres Celestial. Esta es la esperanza, hermano. Y por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es la promesa que el Señor quiere que nosotros ganemos, que vayamos con Él, a donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, no va a haber hambre, no va a haber angustia de este mundo perdido, hermano, de tantas cosas que se está viendo en esta tierra, hermano. Es feo, hermano, estar aquí. No es bueno, hermano. Tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial, porque qué bonito todo lo que Él nos ofrece. Qué hermoso, hermano, es dejar el mundo, porque el mundo es pasajero. No sirve de nada eso, hermanos, no. Hay que aferrarnos a ganar la meta, hermano, la carrera, hasta llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que entrar, ¿por qué? Por muchas tribulaciones, hermanos, pero después de tantas tribulaciones, el Señor Jesús, en Daniel 12:1, dice que va a liberar a su pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Ese es en el gran tiempo de angustia, hermano, cuando el pueblo esté padeciendo. Qué hermoso, hermano. Pero ahorita se los voy a predicar, porque aquí saqué el texto también. Sí, saqué el texto bíblico. ¿O fue en el otro? Bueno. Sí, pues ya, sí, aquí está. Bueno, dice la palabra de Dios aquí. Ya leímos, hermanas, Tesalonicense, primera de Tesalonicense, que no se les olvide, porque no voy a subir los versículos bíblicos, se los voy a dar así por este medio, porque luego me cuesta más. Primera de Tesalonicense, hermanos, 4-16. Ahí anoten. Ahora nos vamos a Apocalipsis 20:1-6. Apocalipsis 21-6. Vamos con el Apocalipsis, hermano. 1-6. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo, por eso son reveladas. Las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, amén, hermanos, amén. Qué hermoso es la palabra de nuestro Dios. Qué bonito, hermanos, porque vemos que el Señor Perdón, hermano, me equivoqué, hermano. Es Apocalipsis 21:6. Me equivoqué. Apocalipsis 21-6. No era 1. Es Apocalipsis 21-6. Míranos que nos dice la palabra de nuestro Dios. 21-6. Apocalipsis. Por eso digo, no lo entiendo. Y ya me di cuenta que no es así. Es Apocalipsis 21-6. Y vi un ángel descender, hermano. Ya vemos que el Señor, hermanos, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a juntar a sus hijos. Dice que van a ser sus hijos, no se dan adelanteros. De los que durmieron seremos arrebatados en las nubes de los cielos. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hermanos, aquí está el milenio. Lo ató por 1000 años, va a estar atado. Pero no quiere decir que va a estar atado con cadena. No, va a estar atado, hermanos, porque ya no va a tener a quien engañar. Eso es. No con cadena, que va a estar atado con cadena, no. Es porque ya no va a haber morador en esta tierra.
va a estar atado, porque va a ir de aquí para allá, pero ya no, hermano, no va a haber gente. Y dice que después, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de eso es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio. Vi a las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en su frente ni en su mano. Dice que vinieron, reinaron con Cristo 1000 años, hermano. Ya ves lo que yo le dije, que 1000 años allá en el cielo. 1000 años, mas los otros muertos, dice, no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, hermanos. Qué hermoso es resucitar en la primera resurrección, ¿verdad? En la segunda no, ¿verdad? Es feo, ¿verdad? Porque ya es muerte eterna. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué hermoso, hermano. Y luego desciende la nueva Jerusalén. Eso más adelante se los voy a explicar, hermanos. Vamos a estudiar. Ahora sí nos vamos en Daniel. Sí saqué el versículo de Daniel 12, 1 y 2. Vamos a leer Daniel 12, 1 y 2. Mira, para estar con Cristo 1000 años en el cielo, hermano. Mira lo que dice aquí Daniel. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará, ¿quién dice? Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo. Se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro de la vida, y los que guardan las cosas, dice el Apocalipsis, el que lea entiendan, y los que oyen la palabra de esta profecía, dice, todos los que los guarden, los que no aumenten la palabra y los que no quiten ni una jota ni un tilde, hermano, esos son, hermano, los que van a ganar la vida eterna. Todos, hermano, en el gran tiempo de angustia, hermanos, hermanas, el Señor va a libertar a su pueblo. ¿Sí? Pero va a durar, hermano, como 3 años y medio de la persecución, o 3 años. O 3 años y 8 meses, parece. Pero sí, va a durar bastante, hermano. No creas que va a ser rápido, va a tardar. Leemos la palabra de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 6, 10. Segunda de Tesalonicenses, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses. Tres, 10. Segunda de Tesalonicenses 3, 10.
Segunda de Tesalonicense 1, 6, 10. Segunda de Tesalonicense 1, 6, 10. Dice la palabra de Dios. Porque es justo para Dios pagar con atribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribuidos, da reposo con vosotros. Amén. Lo vuelvo a leer. Porque es justo para Dios pagar con tribulación, porque es justo para Dios pagar con tribución a los que os atribulan. Mira lo que dice, hermano. Ya leímos Daniel, ¿verdad? Ahora estamos leyendo 2 de Tesalonicenses 1, 6, 10. Daniel ya lo leímos. Porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, a sus hijos de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con vosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su potencia. Amén. Cuando se manifieste, dice Jesús. Esa es la promesa. En llamas de fuego se va a manifestar. Para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio, ni la ley de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, por la gloria de su potencia, cuando vinieren para ser glorificados en sus santos y a ser admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Amén, hermano. Qué bonito que nuestro Padre Celestial nos dice que Él se va a encargar de los que han atribuido a su pueblo. Esta es una esperanza, hermano, que nosotros tenemos que confiar y tenemos que acercarnos más y más a nuestro Dios y creer en Él. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis 22, el verso 13. Apocalipsis 22, verso 13. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. ¿Qué dice el Señor? Él no ha cambiado, hermano, para nada su ley. Él es el primero, principio y fin. Él es el único, Él es el Señor del sábado. Hermanos, es el cuarto mandamiento. Adorad a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a leer el Apocalipsis 1. Vamos a leer el verso 1. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí. Vamos a leer el verso 8. Mira, dice el apóstol Juan. Yo, Juan, soy el que ha oído y he visto estas cosas. Y después que hubo oído y visto, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan lo vio. Vamos a leer el verso 12. He aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensarlo. Vuelve a decir aquí, como lo dijo en Tesalonicense, hermano, lo está rectificando aquí nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice. He aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Qué hermoso, hermano, es el Señor. Él no cambia, Él es siempre. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida eterna
y que no entren por las puertas en la ciudad, y que entren, perdón, por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira, ¿viste? El que miente, hermano. Aquí dice, por ojo nosotros cuando ya conocemos la palabra de Dios, cuando ya dejamos toda nuestra mala manera de vivir, hermano. No, porque dice que el mentiroso tampoco va a estar en el reino de los cielos. Vamos a quedar fuera. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Aquí le envía él al ministro de la iglesia. A él le envía. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, qué fuerte es estos mensajes, ¿eh? Vamos a leer el verso 9. Dice la palabra de Dios, vamos con el verso 9. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los profetas, con los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Adora a Dios. Todo lo que tenga vida, adora a Dios. Vamos a leer Hechos 14, 22. Vámonos a Hechos 14 y 22. Sí me cansé un poquito de estar parada, hermano, sí se cansa uno estar parada, tal vez porque no estoy acostumbrada, nada más estoy sentada, hermanas, a donde estoy predicando, pero sí se cansa uno, ¿eh? Sí, pero pues debemos estar firmes, hermano, en la palabra de Dios, predicándola. Los Hechos 14, 22. Confirmándolos los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, por muchas tribulaciones, pero el Señor, dice Daniel 12:1, que va a venir a liberar su pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. Porque sí vamos a vivir muchas tribulaciones, hermano, en este mundo miserable, feo, hermanos, que estudiando esta palabra a mí me hace reflexionar que este mundo no vale nada, hermano. Es bonito lo que Dios nos ofrece y por eso Él nos exhorta. Él es alfa, omega, principio y fin. Él no cambia. Él no ha cambiado nada, hermano. Él nos dice que le adoremos. Aquí nos manda a decir, confirmando dice los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro Dios. ¿Muchas qué tribulaciones? Segunda de Timoteo 2:2. Vamos a leer, hermanos. Pesa mi Biblia, hermano.
Pero aquí la tengo que estar cargando. Por eso que a veces me ven sentada porque pongo mi Biblia así, lo busco, los versículos, textos bíblicos y ya porque sí está pesadita. Mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2:2. Dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar la palabra de Dios y la verdad, no cambiarla. Y también a otros. Qué hermosa palabra. Lo que hemos, ¿qué? Oído. Por eso dice Apocalipsis, el que lea entienda. Los que oyen, guarden las cosas en ellas, guarden las cosas que están en ellas escritas. Que no pongamos nada, hermano, ni inventemos. ¿Por qué? Que no quitemos, porque el Señor es Señor del sábado. Amén. Y ahorita lo vamos a leer, hermano, seguimos estudiando. Dice la palabra de nuestro Dios. Ya leímos Timoteo 2:2. Ahora vamos a ir con Colosenses 1:13. Vamos a ir con Colosenses 1 al 13. Miren lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Colosenses 1:13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén, amén. El Señor murió, hermano, en la cruz de Calvario para librarnos de las tinieblas. Vamos a leer Salmo 112:6. Por lo cual no resbalará. Mira, dice la palabra de Dios, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo. Memoria eterna será el justo, no resbalará, dice. No vamos a ser confundidos, vamos a entender las profecías, hermano de Daniel, en el Apocalipsis. Así es. Ahora, hermanas, vamos a leer Proverbios 10, el verso 7. Proverbios 10, verso 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El justo será bendita, dice. La memoria del justo será bendita. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El Señor nos da muchos textos bíblicos, hermano, que nosotros podamos entender y comprender esta noche. Vamos a leer lo que dice el Génesis 5:2. Nos vamos, hermano. Vamos a ver si el Señor cambió su palabra, su día o no. Génesis 5. 2. Génesis 5. La paz. Vamos a leer, hermanas, Génesis
2, el verso 1. Génesis 2, verso 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Hermano, ¿qué día reposó? El séptimo día, el sábado, hermanos, porque él en ese día reposó y él es el Señor del sábado. Y vamos a leer Marcos, hermano. ¿Qué es lo que nos dice Marcos? Pero vamos a seguir con Éxodo. Éxodo, hermano. Vamos a seguir con Éxodo. Me gustaría leerle el Apocalipsis, hermano, 1:10. Me gustaría leerle. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, hermanos. Pero no es el día del Señor el domingo o otros días. No, hermano, es del sábado, hermano. Día del Señor es el sábado. Pero algunos agarran este versículo porque dice que el día del Señor se trata del domingo, hermanos. No, hermanos, no. Y vamos a leer el Éxodo 16:23. Éxodo 16:23. Yo creo que me voy a sentar, hermanito, porque sí, ya me cansé. Mira, ay, ahora sí. Mejor me siento, hermano, porque sí pesa mi Biblia y ya me duele mi mano. Vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios, los textos bíblicos que tenemos que terminarlos, ¿verdad? De estudiar. Vamos, ya vimos Proverbio 10:7. Proverbio 17, ya lo vimos el Génesis 2. Vamos a leer otra vez el Génesis 2, 1 al 3. Ya vemos que aquí el Señor terminó toda su obra, toda su creación. El Señor lo bendijo, lo santificó, hermanos. Todo eso hizo nuestro Padre Celestial, hermanos. Todo eso hizo nuestro Dios. Nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos, todo lo que Él dejó, hermano, escrito en su palabra. Y mira lo que dice el mensaje, hermano, del primer ángel, del segundo y del tercero. Vemos aquí, ya leímos, hermanos, que bendijo y santificó ese día de reposo, sábado, porque Él lo descansó. Él es el Señor aún del sábado. Mira lo que dice. 3 ángeles mensajeros. El primer ángel anuncia la hora del juicio, hermanos. Ya leímos Génesis. Vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorad, los manda adorad. Él reposó el día sábado, adorad. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, de sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, hermanos. El tercer ángel anuncia la destrucción de la bestia y de sus seguidores. El tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: y si alguno adora a la bestia, su imagen, a toda, y toma la señal en su frente o en su mano,
Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Hermano, nos manda la adoración del sábado. Ahora vámonos en eso, lo quise leer, hermano, no lo había yo sacado, pero quise leerlo porque algunas personas dicen que no le entienden, que dicen que eso ya está abolido, que dicen que eso ya no tiene por qué, pues, estarse guardando. Pero que aquí en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en San Marcos, hermano, nos manda a decir lo mismo. Ahora vamos a leer Éxodo 16:23. 16:23. Dice la palabra de Dios aquí. Y él les dijo, ¿quién le dijo? Moisés le dijo aquí, porque aquí dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, es lo que dijo Moisés. Mañana es el santo sábado del reposo de Jehová. Lo que hubierais de hacer, hacedlo hoy. Y lo que habréis de cocinar, cocinadlo hoy. Todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Mira, vamos a leer Isaías 58, 13, 14. Isaías 58, 13, el verso 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Vamos a leer Marcos 2:28. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Para los que dicen que ya no hay cómo se refuta, hermano. Los que dicen que ya está abolido, hermano, que cuando Cristo murió fue abolido. No, hermanos, no es así. Mira, aquí está. Vamos a leer Marcos 2. Marcos 2. $28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué dice? Así que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Aquí está. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Gloria a Dios por estas palabras, hermanos. Este es el Nuevo Testamento. Y si leemos Mateo 12:8, mira qué nos dice Mateo 12:8. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, dice que después de su partida, él lloraba porque iban a entrar hombres encubiertamente que iban a torcer las escrituras, y lo lograron, hermanos, pero hay que desenmascarar todo eso. Algunos no saben. Pero mira, aquí está la palabra de nuestro Dios para no estar tan perdidos. Que Él limpie nuestros ojos con colirio para que veamos la luz que Él nos ha dejado. 12:8. De Mateo 12:8. Ya leímos San Marcos, ¿verdad? Leímos San Marcos 2:28. Donde es el Señor del sábado, es Jesús. Vemos aquí lo que dice San Mateo. Dice, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a leer Apocalipsis. Mira lo que dice, hermano. Este ya es el Nuevo Testamento, el último libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hermano. Mira lo que nos dice, nos recalcan. Toda la Biblia está así. 14:6. Vamos a leer Apocalipsis 14:6. Mira qué dice.
Y vi otro ángel volar por en medio del cielo. Lo vuelvo a repetir, que tenía el evangelio que eterno. Este es el evangelio, hermano, es eterno, no cambia. No ha cambiado, es el alfa, principio y fin. No cambia, no ha cambiado sus leyes, hermano. No ha quitado el sábado, no abolió nada. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores en la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios, dadle honra y gloria, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho los cielos, la tierra y el mar, la fuente de las aguas. El otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Lo desenmascara aquí estos mensajes a Babilonia, que ella, Babilonia, hermano, cambió las doctrinas. Babilonia, hermano, ha hecho beber el vino de su fornicación, de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas que fueron introducidas, hermanos. Por eso hay muchas dominaciones que no entienden estos mensajes tan importantes, hermanos, que dice que ya no. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de su fornicación, de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, jesuitas que han entrado, hermanos. El tercer ángel anuncia la destrucción y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia a su imagen, toma la señal en su frente. Esto es lo que está diciendo el Señor, hermano. Este es el cuarto mandamiento. Eso es adorar a Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él no cambia, hermanos. Entonces, aquí ya hemos estudiado la palabra y no hemos encontrado nada a donde diga que ya está quitado o abolido. No, hermano, no. Ahora dice, adorad, y si alguno adora a la bestia a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, a su creencia, no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos, hermanos, hermanas de Dios, y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía, escribe bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu que descansará de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz, el que estaba sentado sobre la nube, pon tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Este ya es otro texto bíblico, hermano, que me pasé un poquito, porque además íbamos a estudiar a Apocalipsis 14 en el verso 6 hasta el 11. Hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Sabemos que en los tiempos de Pablo ya se veía venir, hermanos, de los torcimientos de las escrituras. Todo, hermanos. Está bonita la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la revelación profética. Esta es la revelación profética, hermanos, que estamos estudiando. Está hermosa. Vamos a leer después, mañana, también las voy a dar en 2 secciones, hermanos, porque vamos a estudiar las cartas de Jesús a la iglesia. En 2 partes la voy a dar, una en la mañana y otro hasta en esta hora, en la noche, pero lo tengo que dar, hermano, porque estos son mensajes tan importantes para nuestras vidas. Las cartas de Jesús a la iglesia se va a llamar, a las iglesias. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué manda esas cartas a las iglesias Jesús? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su significado? ¿Sí?
Por eso aquí dice, mira, vamos a estudiar, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Las 7 estrellas, hermanos, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, le dicen al amado Juan, son las 7 iglesias. Los candeleros, 7 iglesias, hermano. Estudien la palabra de Dios, estudien el libro de profecías. Representa al Hijo de quién, del hombre, como teniendo en la mano tan solo a los ministros. El Señor manda a los ministros, al ángel de la iglesia son los ministros, hermano, que prediquen la palabra de Dios, el mensaje del primero y segundo y tercer ángel, para desenmascarar a Babilonia. ¿Cómo es que Babilonia, hermano, y su falsa creencia y su falsa doctrina han llegado y quieren sepultar la verdad? Pero hay que estudiar con mucha oración, con fe y con valor, no tener miedo, hermano. No, hay que desenmascararlo para darnos cuenta, hermano, cómo es que Babilonia y su falsa doctrina han entorpecido, han emborrachado la mente de las gentes, de los hermanos, de las hermanas, que algunos tuercen las escrituras, hermano, no van a la ley y al testimonio, hermano. Mira, pero ya después la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el Señor va a reprender a Babilonia, hermano, por esas falsas doctrinas que han entrado. Desgraciadamente, hermano, tenemos el libro de profecías, tenemos la Biblia, tenemos al espíritu de profecías, hermano, tenemos grande luz, pero ¿de qué nos sirve si nosotros mismos estamos enterrando esta luz? No podemos, ya la gente no quiere hablar, no quiere desenmascarar a Babilonia, no quiere, hermano, no quiere sacar a la luz estas palabras que verdaderamente es para que las personas que no saben se den cuenta que Babilonia ha torcido las escrituras y que los jesuitas, hermanos, se han encargado de esto. Pero sabemos que hay un Dios todopoderoso, que nuestro Padre Celestial nos perdone, hermanos, y que la iglesia, hermanos, adventista del séptimo día, predique esta palabra. Y si no lo hace ahora en tiempo de paz, lo tendrá que hacer, lo tiene que hacer, hermano, en las penas más severas, ¿sí? Pero se tiene que hacer porque esto es para muerte o para vida eterna, hermano. ¿Por qué? O para muerte eterna también. ¿Por qué? Porque aquí se está desenmascarando a Babilonia y a sus falsas doctrinas que han entrado adentro de las congregaciones. Y por eso el mundo está como está. Hay que estudiar. Les di los textos bíblicos, mis apreciados hermanos, para que tomen nota y se den cuenta, hermano. Y algunos hermanos no tienen culpa que sus líderes religiosos les hayan enseñado al revés la palabra. Pero también tienen culpa algunos porque no estudiamos. Nos dejamos engañar por lo que dice el pastor. ¿Sí? Tenemos culpa. Pero hermanos, si nosotros estudiamos diligentemente estas palabras, nos damos cuenta que el enemigo no le conviene. Y por eso tiene la gente tan ciega creyendo, hermano, en cosas que no son. Creyendo que cuando Cristo murió quedó clavada en la cruz el sábado. Pero no es así. O la ley. O algunos dicen que la ley era para los judíos, hermano. Están equivocados. Estamos mal, hermanos. Tenemos que desenmascarar cada día a Babilonia y a sus falsas enseñanzas. Porque Roma, hermano, Roma, cuando el amado Juan se le reveló la palabra de Dios, cuando él, hermano, se le reveló la palabra de Dios al apóstol Juan, él fue encarcelado en una isla de Patmos. Ahí fue encarcelado el apóstol Juan por Domiciano, hermano, por Domiciano. Lo mandó a encarcelar, lo desterró. ¿Por qué lo desterró? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque Roma no quería que esto se supiera.
Pero esto, hermano, a la luz de la palabra estudiamos y nos damos cuenta que el Señor ha revelado su palabra para que nosotros entiendamos todo lo que está escrito en el Daniel y en el Apocalipsis, hermano. Apreciados hermanos, pídele a nuestro Dios que les dé discernimiento espiritual para que ustedes puedan entender estas profecías y puedan comprenderlas, ¿sí? Puedan entenderla. Vemos aquí, hermanos, dice la palabra, dice el espíritu de profecías, se lo voy a leer. Dice el espíritu de profecía. Ya leímos Colosenses 1:13. Dice, ya lo leímos, hermano, pero le voy a estudiar lo que dice el espíritu de profecías. Pero en el segundo advenimiento del Salvador, cuando se inaugure el reino de la gloria, los santos que son ahora miembros del reino de gracia, el ser redimido del presente mundo malo, tendrán acceso al trono de gloria. Entonces habrá terminado las tribulaciones y los hijos de Dios se regocijarán en la luz de la presencia del Rey de Reyes por toda la eternidad. Vemos aquí que el lugar en donde se escribió, hermanos, el libro del Apocalipsis fue, aquí dice, fue en Patmos. Es un islote árido frente a la costa occidental de Asia Menor, entre la isla de Acaria y el promontorio de Mileto, donde en los tiempos de Juan y del apóstol Pablo, hermano, en los tiempos de Juan, se hallaba situada la iglesia cristiana. Más cercana, tiene unos 16 kilómetros de largo y unos 10 de ancho. En su lugar de mayor anchura se llama actualmente Patmos. La costa es escabrosa. Consiste en una sucesión de cabos que forman muchos puertos. El único que se usa actualmente es una honda bahía rodeada por las altas montañas de todos lados, menos uno donde está protegida por un promontorio. Dice que la aldea relacionada con este puerto se halla situada en una montaña elevada, ¿verdad? Rocosa, que se eleva al borde inmediato del mar, más o menos a la mitad del camino. Dice que por la mañana, así donde está edificada la aldea, se ve una gruta natural en la roca, donde según la tradición de Juan, tuvo su visión Juan ahí, ¿verdad? En la isla de Patmos. Ajá. Y escribió el libro del Apocalipsis, el amado Juan. Y debido al carácter austero y desolado de esa isla, se lo utilizaba durante el Imperio Romano. Esa isla se utilizaba durante el Imperio Romano para callar a los hijos de Dios, porque él no quería saber nada de Dios. Como lugar de destierro, ¿sí? Esto nos aplica porque dice que esto nos explica por qué el amado Juan estuvo encarcelado ahí, estuvo desterrado allí. Este destierro del apóstol Juan, el amado Juan, se produjo bajo el emperador Domiciano, hermano. Domiciano lo desterró porque no le importaba saber nada de Dios, no quería. Él tenía miedo de ese pobre anciano, porque él sabía que él traía estas grandes revelaciones, porque esta palabra de Dios, lo que él hablaba, era verdad. Entonces, Satanás utilizó a Domiciano y lo llevó y lo desterró para sepultar la palabra, para sepultar esta revelación, para sepultar y no saliera a la luz. Apreciados hermanos, pero Dios es tan grande y poderoso, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces Domiciano, hermano, vemos aquí, hacia el año 94 de nuestra era, de manera que el Apocalipsis también dice que fue escrito en el año 95 y 96, ¿verdad? Aquí vemos. ¿Cuál fue la causa del destierro del apóstol, del amado Juan?
por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso estaba él encarcelado, desterrado. Tal era el grave delito y crimen de Juan, el tirano Domiciano, que llevaba entonces la púrpura imperial de Roma. Era más inminente por sus vicios que por su posición civil. Y él temblaba, Domiciano temblaba ante este anciano, pero indomablemente apóstol no osaba permitir la proclamación del evangelio. No quería, hermano, que se proclamara el evangelio en su reino. Desterró a quien, a Juan, al solitario islote de Patmos, donde se podía decir que estaba tan fuera del mundo como si hubiese muerto, ¿verdad? Después de encerrado el apóstol Juan en ese lugar árido, condenado a la cárcel, labor de las minas, el emperador pensó, Domiciano pensó, sin duda, que había eliminado el predicador de la justicia, pero se equivocó, hermanos. No se puede. Y que el mundo no oiría más hablar de él. Y probablemente los seguidores de Juan Bullion pensaron lo mismo, ¿verdad? Cuando lo encerraron en la cárcel. Pero cuando el hombre piensa, hermano, haber sepultado completamente la verdad, está equivocado. Está equivocado porque el Señor dice ¿cómo dice el Señor? Que las piedras clamarían. Hermano, si ahorita en tiempo de paz no predicamos estas verdades, lo tenemos que hacer, hermano. El Señor va a levantar otras personas, como el pastor Miguel Ángel Ortiz. Me alegra mucho, hermano, porque está predicando la palabra de Dios. El Pentecostés, pero está a la ley y al testimonio, hermano, porque yo escucho sus predicaciones y yo veo, hermano, me doy cuenta que si está predicando, hermano, acerca de esto, desenmascarando a Babilonia, y lo está haciendo, hermano. Y eso me alegra porque el Señor le va a dar más luz para que las personas que están ciegas no ven, puedan ver la claridad de la luz. A como Domiciano pensaba que ya había sepultado cabalmente, enterrado la palabra a la luz. No, hermano. El hombre piensa así, pero el Señor tiene muchas cosas que hacer. Ahora, cuando el hombre pensó haber sepultado la verdad en el olvido eterno, el Señor le da una resurrección a esa verdad, amén, que duplica su gloria y su poder de la sombría y en estrecha celda de Bullion. Brotó un resplandor de luz en esa celda donde estaba él. Resplandeció una luz, dice la profeta del Señor. Una luz espiritual, gracias al viaje de los peregrinos, que durante casi 300 años ha fomentado los intereses del evangelio desde la isla árida de Patmos, donde Domiciano pensaba que había apagado completamente esa luz para siempre, por lo menos una antorcha de la verdad. Hermano, qué hermoso. Este era el propósito de Dios. Dios permitió que el apóstol fuera allá. Y mira lo que pasó, hermano. Mira, no pudieron y no van a poder nunca, hermano, contra la verdad. Porque el Señor llevará esta obra adelante. Esta predicación la va a llevar, irá con sus hijos y con sus hijas. Y esto saldrá más y más a la luz, hermano. Tenemos luz. Tenemos la Biblia. Tenemos el espíritu de profecía. ¿Qué más queremos, hermanos? Tenemos que enseñar a aquellos que no saben la palabra de Dios, aquellos que están borrachos por esas doctrinas babilónicas. Ahora dice, donde Domiciano pensaba que había apagado para siempre por lo menos una antorcha de la verdad, surgió la más magnífica revelación de todo el canon sagrado para derramar su divina luz sobre todo el mundo cristiano hasta el fin. Al apóstol, el amado Juan, lo quisieron matar, hermano. Lo echaron en una tina de aceite hirviendo. No le pasó nada. No le pasó nada. El Señor
lo utilizó para revelar la verdad y para desenmascarar a Babilonia lo que estaba haciendo, ¿sí? Y lo que está haciendo y lo que hizo. Por eso él odia estos mensajes. Para derramar sobre todo el mundo cristiano hasta el fin del tiempo, cuando de los que reverenciaran todavía el nombre del amado discípulo por sus arrobadas visiones de la gloria celestial, habrá ignorado el hombre del habrá ignorado Domiciano que lo hizo desterrar. En verdad que se aplica a veces a la vida actual, hermano, cuando nosotros sepultamos la palabra. Las palabras de las escrituras que afirman que es en memoria eterna será el justo. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. Ya lo leímos en Salmo 112:6, hermano, y también estudiamos Proverbios 17. Pero vemos el verso 10. Yo fui en el Espíritu, dice el apóstol Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hermanas, está interesante, hay que estudiar y darnos cuenta. Ahora aquí, hermanos, está bien sabido que el libro del Apocalipsis fue escrito 70 años después de la muerte de Cristo. Y por eso Satanás odia estas grandes verdades. ¿Sí? Pero Juan escribió su evangelio después de escribir el Apocalipsis. Así es. Está hermoso, hermano. Ya estudiamos que vimos que el enemigo como torpece. Este es mi deseo, hermanitos. Sí tardé porque ya era la segunda parte de la revelación. Mañana vamos a ver por qué fueron las cartas a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Está interesante estudiar las cartas de Jesús a las iglesias. Vamos a estudiar eso, hermano, mañana. Aquí estoy con los niños también, hermano, con esto. Mira, donde dice las profecías de Daniel y el Apocalipsis, el tomo 1. Hermanos, hay que entender, porque Dios la reveló para nosotros, para que nosotros entiendamos la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Querido Señor, en esta hora de la noche te damos gracias, te pedimos el perdón. Gracias, Padre amado, porque estás con nosotros, nos has cuidado, nos has guiado. Señor, todos los textos bíblicos, Padre, ahí los puse conforme a tu divina y santa voluntad, Padre. Quédate con nosotros, amante Dios. Vemos, Señor, que el enemigo quiere torpecer, Padre. Vemos, Señor, cómo Domiciano, Señor, se llevó a esa isla a encerrar al amado Juan, Padre, el que le revelaste el Apocalipsis. Vemos, Señor, porque Satanás quería sepultar la verdad. Vemos que él odia esa verdad, Padre. Y vemos, Señor, que muchos hermanos, Padre, no quieren predicar estas grandes verdades, Señor, que están desenmascarando a Babilonia, Señor, y a sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas. Querido Padre, ayúdanos a entender también para mañana las cartas para la iglesia que tú mandaste, Padre Santo. Gracias en esta noche. Amén.